Bacal, parece una contradicción, pandemia y turismo. Sí. ¿Cómo ha sido el desafío para el Uruguay y cómo ha sido el comportamiento de los uruguayos en estos meses? Bueno, en realidad se dice que, que las crisis en el turismo afectan al turismo rápidamente, tan rápido como el turismo suele recuperarse por la propia característica de la actividad. La pandemia, si bien no era nueva, lo que hizo fue profundizar en forma estrepitosa las condiciones económicas de las empresas, eh, afectó a todo el sector. eh, y el Uruguay, dentro de lo que eran las recomendaciones a nivel internacional, a nivel general, las innovaciones en una crisis que nunca se había dado, porque indudablemente fue la crisis más grande, no solo sanitaria, sino la crisis más grande que afectó al turismo en toda la historia. Creo que fue una salida cumpliendo con todas las normas, los protocolos y que más allá de que no había un manual para ello, el Uruguay pudo avanzar hacia por lo menos colocarse hoy como un destino verde, un destino seguro, que son dos factores, la seguridad y la confianza, que sin duda van a influir muchísimo en la psicología del turista de acá en adelante, que es una de las cosas que tuvo como objetivo la charla de hoy. Primero, conocer de qué hablamos cuando hablamos de crisis en el turismo, cuáles eran las actitudes que habían tomado los estados y el Estado uruguayo ante las distintas crisis que se habían dado. En el caso de esta región, inundaciones, cambios climáticos, en otras partes del mundo, desde actos de terrorismo hasta cosas que afectan muchísimo a una actividad muy vulnerable. En segundo lugar, eh, ¿qué hizo Uruguay ante esa crisis? ¿Qué marco legal tenemos? Que es fundamental. ¿Y cuáles fueron las vulnerabilidades que puso de manifiesto esta crisis tan profunda? Porque de cómo se mitiguen los riesgos y cómo se gestionen los riesgos va a depender de cómo se desarrolle la actividad turística en el futuro. Y creo que una de las cosas más importantes de la charla fue eh, terminar con ese mensaje de resiliencia y esa hoja de ruta después de que conocemos el marco legal que tenemos, de que conocemos las vulnerabilidades que ya traíamos. Una de las preguntas fue, al salir de esta crisis, ¿queremos volver a 2019? Con las carencias que ya existían a nivel turístico en el 2019. Y creo que lo que tienen que hacer los empresarios y el Estado ante esta nueva crisis es verlo como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad de reconocer ese nuevo turista y esa nueva forma de turismo que van a comenzar a darse. Hay como cierto optimismo en decir, bueno, lo peor ya pasó y no tenemos que hacer nada, el turista va a venir solo. Eso es un error porque esto afectó profundamente la psicología del turista. Tenemos un turista que ya de por sí es un actor vulnerable, ¿no? Es un actor frágil, está fuera del lugar de residencia, es un consumidor que muchas veces no conoce el entorno. Esto lo afectó profundamente y es un turista que tiene mucha información. Hoy el turista cuando llega al prestador conoce mucho más del destino que el prestador mismo. Entonces, un poco hoy entre todos tratamos de analizar esta situación, que implica el no quedarse, el no bajar los brazos, pero no solo eso, sino reconocer las potencialidades que tiene esta crisis. ¿Qué ha hecho el Estado, o mejor dicho, lo que ha hecho el Estado ha contribuido a que ese escenario pueda ser propicio para la llegada de turistas? Sí, nosotros hoy en la charla yo un poco analicé que lo que hizo el Estado fue tomar el marco legal que tenía y una vieja ley de principio de siglo que le da potestades al Ministerio de Salud Pública a los efectos de limitar derechos de los ciudadanos, ¿no? Es decir, cuando hay pandemias que pongan en grave peligro la salud de la población, pues indudablemente estamos hablando acá de razones de interés general. El Estado, dentro de lo que era el libreto general de lo que hacían los países del mundo, tomó las medidas que tenía, que era tratar de equilibrar entre las libertades individuales, las lesiones a la libertad de comercio, la libertad de circulación y la economía, ¿no? Para no vulnerar mucho más allá de lo que la crisis había dado. Y yo creo que las medidas fueron ciertamente efectivas a nivel, lo que nos permite posicionarnos hoy como un destino mucho más seguro. Y yo creo que esto es lo que tenemos que potenciar y trabajar. Aprovechar esta imagen de destino verde, de destino seguro, y seguir actuando en materia de protocolos sanitarios, de alertas tempranas, de innovación, aprovechar la digitalización y la transformación como un proceso de cambio, las nuevas modalidades de trabajo y todos aquellos problemas que venían dándose, como podían ser que el turismo hoy no tiene un régimen laboral adecuado para una actividad que es estacional, que es
algunos aspectos relacionados con la inversión, algunos aspectos relacionados con el informalismo. El turismo es una actividad de un gran informalismo y hoy ese informalismo puede ser visto por los turistas y por los destinos como una salida a la crisis, porque el turista sin duda va a preferir recorrer distancias más largas y terrestres, un ambiente familiar y seguro, un ambiente ecológico, y eso puede generar que se potencien algunos sectores informales, como la vivienda de uso turístico, y esto ha pasado en todas partes del mundo, que compite con el sector formal de la hotelería. Y entonces hay que tratar de ayornarse, de ver esto como un cambio para mejorar. Cuando se habla de inversión siempre se le reclama al Estado que no invierte en turismo, pero los privados están invirtiendo en esa tecnificación y en esa mejora de la gestión para captar turistas. Bueno, esto debe ser conjunto y yo estoy totalmente de acuerdo con el planteo que estás haciendo. A ver, hay una cosa que es cierta, ¿no? El Estado debe incentivar al turismo porque forma parte de la promoción. El Estado decidió que esta actividad era de interés público y nacional, lo establece la ley. Por tanto, esto implica renuncia fiscal, esto implica incentivo, esto implica promoción, porque va a redundar, en la medida que haya una planificación de una actividad o de un plan de turismo bien desarrollado, esto va a redundar en beneficios. Pero por otra parte, el sector privado, que es el protagonista esencial, también debe buscar los mecanismos de promoción y de fomento para invertir en nuevas tecnologías, y los hay. Los empresarios de Montevideo, por ejemplo, los hoteleros, están innovando en la creación de una tasa turística del sector para destinar la administración de esa tasa turística conjuntamente con la Intendencia de Montevideo, el Buró de Convenciones, a un fondo de promoción turística y que tenga por efecto además mitigar este tipo de situaciones. Pero además deben ser innovadores en no dejar de lado algunas formas de turismo que fueron paliativas de esta crisis, como es atender el turismo doméstico, apuntar a otras formas alternativas de turismo, coordinar con los gobiernos locales y con el gobierno nacional. Yo creo que el sector privado tiene un gran trabajo por hacer, ser innovador. A raíz de la apertura de la frontera, en las últimas semanas los intendentes del litoral de Salto, Paysandú y Río Negro se han venido reuniendo, marcando la preocupación de que el tipo de cambio en la Argentina podría favorecer fundamentalmente el tema del comercio, del comercio diario. ¿En el turismo también podría golpear eso? Cualquier variación, sea económica en el tipo de cambio arancelaria, afecta profundamente el turismo. Justamente una de las cosas que tratamos de analizar en la charla de hoy es, bueno, cómo tener esas alertas tempranas, saber cuáles son las cosas que van a suceder y cómo sobreponerse a eso. Lo que no puede ser es un obstáculo. Hay alguna serie de obstáculos, y yo creo que mencionaba hoy, cuando hablaba del Mercosur, ¿no? Y decía que era un pacto que había sido violado constantemente por nuestros países vecinos, el cruce de los puentes, la libertad de circulación, que sé que al sector del litoral lo ha afectado notoriamente, las dificultades arancelarias de gravar a los argentinos que viajaban al exterior, eso para un país argentino dependiente, pero tenemos que, justamente sabiendo que esas cosas pueden suceder y que van a suceder de un lado y del otro, porque esto es cíclico, tratar de contemplar aquellas formas paliativas a ese turismo. Hoy hablamos, por ejemplo, de transformar aquellas formas no tradicionales, que a veces no están relacionadas con turismo, en posibles potenciales recursos turísticos. Comenzar a ver algunas formas no tradicionales, desestacionalizar, atender a otras formas que, cuando pasan esas cosas, sean arancelarias, climáticas, sanitarias, Estado y particulares tengan las herramientas necesarias. Y esto va desde la planificación de los recursos, de la administración de áreas protegidas, desde la responsabilidad de los prestadores y la contratación turística, y una serie de factores que tenemos que tener muy aceitados para que cuando estas cosas pasan, despertar esas alertas, ante esas alertas tempranas, despertar los mecanismos en los que se fue trabajando. Muchas gracias. No, Muy por amable. favor, gracias a usted. Gracias.